¿Qué te pasa? Oh. Ay, perdona, Vanessa. La alergia, que es que ha vuelto otra vez el calor y es que es tremendo. Y es que para más de uno de vosotros, seguramente después de las lluvias que hemos vivido este mes de abril y la llegada del calor tan potente, habrá supuesto la llegada de la temida alergia. Para hablar de esto, tenemos a Romualdo Roncero. ¿Qué tal, Romu? Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. Nuestro doctor de la Clínica Quirón Salud desde Badajoz, que por cierto, Romualdo, supongo que ahora volveremos a aumentar las consultas porque me pica la nariz, me pica la garganta, no dejo de moquear. Probablemente hoy, que esta noche me toca a mí de guardia, curiosamente... Ah, ¿te toca de guardia? Pues probablemente en algún caso, pues todavía no hemos llegado a su incidencia máxima, pero sí ya se están viendo casos y sobre todo las crisis que son más frecuentes por la noche, pues probablemente... Después lo veremos. Vamos a ver, atención, la incidencia de la alergia y de los tipos de alergia más comunes en Extremadura en tan solo unos minutos, para que echéis un ojo y sobre todo os vamos a ayudar con nuestro médico aquí en la consulta a todos los que sufrís algún tipo de alergia. Pero nosotros hemos dado un paso más allá. Como viene de Quirón Salud, hemos mandado a uno de nuestros redactores a que os vea, a nuestro compañero Jonás Herrera, a que se haga la prueba de la alergia. Vamos allá. ¿Quieres ver cómo ha quedado la prueba de alergia? Que veamos ¿Quieren cómo funcionamos. cotillearlo? Hola, compañero, buenas tardes. Hola. Pues sí, compañeros, estamos aquí en la consulta de la doctora Lourdes Fernández. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos para que nos cuente un poquito en qué consisten en estas pruebas de alergias. Normalmente, ¿es buena fecha para hacerse las pruebas de alergia por las alergias primaverales? En principio había un mito que no se podía hacer en las pruebas en la época de primavera, pero eso es falso, se pueden hacer en cualquier momento del año. Es decir, que diagnostican en cualquier momento. Y hay normalmente, últimamente, nuevos casos, mayor número de incidencias en cuanto a alergias que años anteriores. Hombre, la prevalencia de las enfermedades alérgicas, desde luego, está aumentando en estos años. Es como, digamos, el precio que pagamos de nuestra sociedad industrializada. Y hay mayor número de alérgicos, por tanto. Claro. Y sobre todo en esta época en Extremadura, que ya empieza el polen de las gramíneas, y hace unas semanas que empezó la floración del plátano, la polinización del plátano de sombra, pues sí, se nota un pico de incidencia y mayor volumen de los pacientes y mayores urgencias, por así decirlo. Y si te parece, Lourdes, doctora Fernández, vamos a someterme a mí, por ejemplo, a una prueba de alergia. ¿En qué consiste esa prueba? Pues las pruebas de alergia o PRIS-test es el método más sensible para diagnosticar a un paciente alérgico y consiste en poner, digamos, en la cara externa del brazo, si quieres lo podemos ir haciendo, el alergeno o alergenos a los que suponemos que el paciente, digamos, puede ser alérgico, y con una lanceta, digamos, picamos la epidermis y esperamos un ratito, habitualmente 15 minutos, y si el paciente es alérgico o está sensibilizado, luego tenemos que ver la historia clínica. Si está sensibilizado, pues aparece un abón con una rojez, una inflamación y con picor. Y ahí sabemos que es una prueba positiva. Eso no implica más que el paciente está sensibilizado, por ejemplo, a un polen de gramínea o a un ácaro del polvo, pero luego la historia clínica es la que nos va a marcar si esa prueba cutánea va a tener correlación con lo que nos cuenta. Hay pacientes que pueden tener pruebas positivas, pero la historia no la confirma, ¿vale? O sea, no si te parece, doctora, vamos manos a la obra y vamos a ver cómo sería una prueba de alergia en directo para esta hora. Marcamos junto con los alergenos que queremos testar. Bueno, pues fíjate, esa prueba que todos la habremos hecho alguna vez, que nos van, sobreescribiendo en nuestro brazo y van echando esos alérgenos a los que hacía referencia la alergóloga. El alergeno al que Qué bueno. Sí, señor Jonás, muy valiente. Vemos que estamos echando un reactivo, ¿no? Ese reactivo. Es un alergeno. Picamos con una lanceta la epidermis y secamos. ¿Ya me ha picado con la lanceta que me estaba diciendo? Sí, ¿no lo has sentido?
Por eso, Nada de nada. Por Qué eso es un fuerte, mito Jonás. de que me confirma que no duelen, como las personas se creen que es una inyección. Qué bueno. La verdad es que yo cuando me lo hizo, que me lo hice una vez, doctora, a mí sí me picó un poquito, pero fíjate cómo va echando la gota, ¿no? Para ver si genera la reacción adecuada y después averiguar a qué luego, alérgeno... luego habrá que hacer la lectura y sabremos si los alérgenos que ella está poniendo sobre la epidermis de Jonás, pues veremos si su sistema inmune reacciona contra él o no reacciona contra él. Lo vamos a ver, ¿eh? Por Lo vamos a supuesto. ver en directo aquí, gracias a Quirón y a nuestro compañero Jonás, que se ha prestado a hacerse la prueba de alergia, que eso que se va a llevar para casa. Hombre, claro, eso el diagnóstico se lo lleva. Para saber. Pero mientras esperamos, Jonás, que terminen la prueba y volver contigo, quiero comentar contigo, doctor, algunos titulares de prensa que nos Como van a siempre. ayudar perfectamente a todos los que estáis en casa a entender un poco más el tema de hoy de las alergias. El diario Hoy recoge: primavera complicada para los alérgicos en Extremadura. La sensibilización a las gramíneas va a generar problemas en la región. Siempre que nosotros estamos en una comunidad en la cual la flora nos rodea por todas partes, ¿de acuerdo? Y en esta época que empiezan todas a florecer y sobre todo, como bien pone en el titular, en el pico de incidencia más alto las gramíneas. Eso provoca que cuando esta gramínea está en época de polinización, los síntomas alérgicos se afloran. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste la alergia? La alergia consiste en que nuestro sistema inmune reacciona contra algo que es externo y contra ese externo hace una reacción desmesurada mediante unas células que son los mastocitos. Esas células que aparecían así en la vida, cuando los dibujitos, pues esas células lo que hacen es que liberan histamina y esa histamina es la que provoca esa reacción, esos síntomas que nosotros notamos. Y que hay que luchar contra la histamina, por eso nos tomamos antihistamínicos. Claro, nosotros lo que hacemos con los fármacos que es disminuir esos niveles de histamina, con lo cual disminuiremos los niveles de esos síntomas, más o menos. Ahí es donde Vamos a está. hablar de los síntomas enseguida, de Claro cómo que sí. remediarlos, pero también vamos a ver otro titular de prensa que se refiere precisamente a cómo vamos a vivir esta temporada los alérgicos en la región. Diario Digital Hoy.es: la alergia al polen de las cupresáceas, árboles que incluyen los cipreses, se dispara en Extremadura. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando en una propiedad privada o en la vía pública intentamos poner un tipo de flora en lo cual no tenemos en cuenta que su polen puede ser perjudicial para ciertos tipos de personas. Claro, que el concejal de turno no Claro, cae en entonces, eso. ¿qué ocurre? Que cada vez, por ejemplo, de esta especie, que lo que viene ahí es un nombre científico, hay plantaciones que cada vez son más grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega la época de su floración y que los niveles de polen ascienden en ambiente, los síntomas alérgicos aumentan. Y nosotros en las consultas, ¿qué notamos? Porque a nosotros, cuando viene un paciente a la consulta, no sabemos a qué es alérgico. Claro. Nosotros diagnosticamos que tiene una reacción alérgica. Entonces, esa reacción alérgica, vemos nosotros esa incidencia de esos picos que las comparamos con lo que en teoría son los niveles y los niveles de polen que hay en ese momento. Yo estaba leyendo, informándome mucho sobre esto, porque se están generando nuevos alérgicos en masa en las ciudades a este nuevo polen, precisamente por los árboles ornamentales que plantan los ayuntamientos, Por y eso. que no prevén las consecuencias. Os he dicho al principio, te he contado al principio, doctor, también, que íbamos a ver una especie de mapa del polen en España, de la incidencia del polen. ¿Quiere que lo veamos juntos? Claro que sí. Vamos a echar un vistazo, fíjense. Ahí lo tenemos, distribución del polen en España. Vemos divididas por las gramíneas, olivo, parietarias, abedul, cupresáceas y artemisa. Y ahí vemos los colores que Extremadura y Andalucía tienen un rojo vermellón, que correspondería evidentemente a la cantidad de polen que está distribuido en nuestro país, con especial incidencia en la comunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que estábamos hablando. Nosotros los niveles de polen los vamos cuantificando para ver si se relacionan con los picos de incidencia que nosotros vemos en la consulta de reacciones alérgicas. Todo ello, existe un mapa que es como el que estamos viendo, que es un mapa dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que va cambiando a lo largo del tiempo según las temperaturas, las estaciones, las épocas fluviales. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando aumentan las lluvias, luego cuando hay olas de calor, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no medimos la cantidad de polen, nosotros medimos la cantidad de polen que está en suspensión en el aire, que es la que va a provocar los síntomas alérgicos. Todo el mundo está esperando el siguiente gráfico. Pues vamos a verlo. La concentración de polen actualmente en este país. Vamos a verlo. ¿Estás preparado, doctor? Por supuesto Yo también que sí. tengo mucho interés en verlo, a ver cómo queda la cosa. Atención a la concentración de polen actual del 24 de abril al 1 de mayo. Extremadura está ahora mismo en un nivel
bajo. Pero hay, por ejemplo, aquí tenemos una provincia cerquita, Córdoba, que está en un nivel ya alto, y alguna comunidad como Toledo, perdón, alguna provincia como Toledo que está medio. De momento nos estamos salvando. ¿Por qué? Porque ahora mismo ha habido una época de lluvia que ha sido ahora en Semana Santa, con lo cual va a aumentar esa floración y luego, si continuamos con esta época seca, ahora mismo no existen unos niveles altos, pero probablemente a medida que vaya entrando el mes de mayo es cuando tendremos nosotros en la consulta ese pico de incidencia de ese polen en suspensión que tendrá su repercusión en la consulta con un pico de incidencia de los síntomas que vamos a ver luego. Este mapa lo va a comentar hoy todo el mundo en la cena, ¿va a decir? Sí, hoy va todo el mundo a decir dicho que, Romualdo, acompáñame, que todavía porque hoy no. vamos a movernos porque vamos a intentar contarle a los extremeños y a las extremeñas cuáles son las alergias más comunes que solemos sufrir los extremeños. Pues como estábamos comentando antes, no quiere decir que ninguno de los productos que tenemos aquí sean perjudiciales por sí solos, pero sí nuestro organismo los reconoce como perjudiciales. Vale. Entonces, para que tener los síntomas de una reacción alérgica, lo que tenemos que tener es una exposición al alérgeno. Lo mismo que hemos estado antes viendo con los blisters que se estaba colocando en el brazo de Jonás, pues nosotros lo vamos a tener de otra manera. ¿Y estos son los más comunes? Los más comunes, digámoslo así, que están aquí. Falta solamente uno, pero porque es muy difícil de traer, que ahora explicaremos. Vamos rápido, doctor. Pues vamos allá. El polvo, ¿de acuerdo? Ácaros del polvo, el epitelio, que no es el pelo, sino es el epitelio de la piel de ciertos animales, ¿de acuerdo? Vale. Entramos en el grupo de la flora, de esos niveles de polen, que son los que son el pico incidental más alto. Luego tenemos alergias alimentarias, Sí, ¿de acuerdo? Eso cada vez hay más, ¿no? Eso cada vez hay más. No confundir alergias alimentarias con intolerancia. Una cosa es que ser alérgico a algo y otra cosa es que te siente mal algo. ¿Qué es lo que falta aquí? Porque es muy difícil de traer. Que son los mohos. Los mohos, ¿de acuerdo? Que son cuando las personas que van por la calle te dicen, no, yo soy alérgico a la humedad. No es a la humedad, son los mohos que crecen en ambientes muy húmedos. Qué bueno. Por ejemplo, como es mi caso, yo que soy de Cádiz, ¿Eres era alérgico? muy alérgico en Cádiz. Y una vez que ya me he venido a un clima mucho más seco, han desaparecido los Has síntomas. perdido la playa Claro. y has ganado salud. Si es que Extremadura da salud hasta a los médicos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, cuando ese alérgeno, cualquiera de ellos, entra en contacto con cualquier parte de nuestro cuerpo, si son alimentos con nuestra vía digestiva, si son cosas que están en suspensión con nuestra vía aérea, producen síntomas. Esos síntomas son siempre locales. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros para aliviar esos síntomas locales? Utilizamos sobre todo antihistamínicos, pero cuando ese polen que está en suspensión llega hasta nuestra vía respiratoria, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce esa inflamación, en vez de producirse en los ojos o en la mucosa nasal, se produce en nuestra vía respiratoria. Tenemos muchos mensajes de WhatsApp, doctor. Vamos allá. Y tenemos que hablar de los síntomas también de la alergia, pero nos acaba de escribir Bartolomé de Mérida, que dice que si se puede desarrollar un cuadro alérgico con 65 años. Pues claro que sí. Simplemente lo único que tiene que haber es un episodio de sensibilización y que tu sistema inmune reacciona contra algo a la cual antes no había estado expuesto y entonces aparece. Por ejemplo, si una persona tiene una alergia a una fruta tropical, hasta que no se ha comido una fruta tropical, no manifiesta la alergia. Vamos a repasar, si te parece, en la pantalla Por los supuesto síntomas que sí. más comunes de la alergia y enseguida vamos a atenderos, que nos estéis mandando muchísimos WhatsApp al 689-700-600, pero vamos a repasar rápidamente Claro que estos sí. síntomas de la alergia. Por ejemplo, que son muy comunes, vamos a pasarlos rápido, compañeros. Los estornudos, que es como he empezado yo esta sección. Es muy frecuente. ¿Qué es lo que ocurre? Alérgenos en suspensión, entra en contacto con la mucosa, proceso inflamatorio, histamina hasta arriba y entonces aparece Y fuera. estornudo, picor de nariz y o garganta. Estos también son muy Claro, comunes, ¿no? por el mismo motivo. Entra por la vía aérea y entonces cada zona que está en contacto con ese alérgeno tiene una reacción inflamatoria anómala. La vía aérea es la que suele sufrir más, ¿no? Congestión nasal. ¿Qué es lo que ocurre? Aparte de segregar esa mucosidad nasal y esa irritación, aparte esa mucosa se inflama, con lo cual si se inflama un conducto, se congestiona y se obstruye. Ya. Más, tenemos más síntomas de la alergia. La tos, ¿qué molesta la tos? ¿Qué es lo que ocurre? Si ese alérgeno sigue atravesando nuestra vía aérea, llega a la orofaringe o llega a nuestros campos pulmonares, va a producir como reacción inflamatoria y entonces consecuencia del síntoma, la tos. Vaya, 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 son síntomas que seguramente tenemos muchos de nosotros. Picor de ojos, todos en la cabeza, ¿eh? Algo que esté en contacto y que esté en suspensión está en contacto con nuestra vía aérea,
y con nuestros ojos, que es lo que se produce, el cuadro típico de la rinoconjuntivitis alérgica, que no es más que una inflamación. Vamos, que una alergia es un regalito. Estornudos, picor de nariz o garganta, congestión nasal o moqueo, tos y picor de ojo. Madre mía, lo que sufren muchas extremeñas y muchos extremeños. Y tenemos mensajes, vamos a atenderlos porque allá. abrimos Claro que sí. consulta en el 689-700-600 con nuestro doctor. Vamos a leer el primero de los mensajes. Ana, desde Villanueva de la Serena. Buenas tardes, doctor. Me gustaría saber cómo poder diferenciar un catarro de la alergia. Gracias a ti, Ana. Muy fácil y muy sencillo. Como hemos dicho al principio, el alérgeno tiene que estar en contacto con nuestro cuerpo y entonces produce reacciones locales. ¿Qué es lo que ocurre? El catarro es una infección por un virus que es sistémica, con lo cual da malestar, sensación de escalofrío, a veces febrícula y aparte pueden aparecer también esa tos, pero el sistema alérgico es solamente local, el otro es sistémico, todo el cuerpo entero. Por cierto, nos ha escrito Antonio de Badajoz que si se puede sustituir la mascarilla tradicional que se pone por unas tiritas ahora que están como muy de modas, ¿no? Esos son los compañeros más de la alergología los que te pueden decir una incidencia de cuáles tienen más efectividad o no. Pero lo que sí está claro es lo que hemos estado comentando. Si el alérgeno no está en contacto con nosotros, no tendremos los síntomas. Por eso vemos a muchas personas que están por la calle con una mascarilla que es para que su vía aérea, su sistema respiratorio, no esté en contacto con los alérgenos que hay en el ambiente. Más mensajes que estamos recibiendo al 689-700-600 y que pasamos a leer. Juan, desde Plasencia. Hola, me han detectado la alergia hace unos días y las pastillas que me tomo me dan sueño. ¿Es normal, doctor? Gracias, Juan. Como hemos hablado antes, como tenemos unos niveles muy altos de histamina, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Antihistamínicos. Pero nadie da duros por peseta. Ya, Entonces, qué si buena frase quitamos los síntomas, a veces aparecen efectos secundarios. Claro. De los más comunes, la somnolencia. Por eso recomendamos muchas veces tomar los antihistamínicos por la noche, para que esa somnolencia, que cuando es el pico de absorción más alta, sea por la noche. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, hoy en día, tenemos los de nueva generación Eso que me encanta. están... Yo cuando fui a la farmacia me dijeron, no te preocupes que hay de nueva generación. De nueva generación, ¿qué quiere decir? Los últimos que han salido, que es simplemente cambiando algunos radicales de la molécula, lo que hacen es que disminuyen la somnolencia, como en este caso la bilastina. Vamos a volver a la mesa porque hemos visto un elemento del que no hemos parado y seguramente en casa estaréis diciendo, Paco, ¿por qué no has parado en los inhaladores? Los hemos dejado ahí. ¿Los inhaladores cuál es su uso para un alérgico? Cuando ese alérgeno llega hasta los campos pulmonares, ¿qué es lo que ocurre? Que ese alérgeno produce esa inflamación dentro de los bronquios, entonces produce una broncoconstricción, se ponen más estrechitos y se inflaman. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aplicar un fármaco que va a actuar directamente en nuestra vía respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, no solamente qué fármaco dar al paciente, sino asegurarte de que tu paciente va a realizar bien el inhalador. Vale, eso es fundamental. Eso es fundamental. Hay algunos que son presurizados que necesitan la coordinación del paciente y otros que no, que son muy sencillos. Si quieres lo hacemos. Venga, por favor, vamos a hacer una prueba. Simplemente cuando tú lo abras se va a escuchar un clic, ¿vale? Sí. Y entonces consiste en expirar todo el aire que tú tienes lo echas y coges el aire a través de la boquilla del inhalador. O sea, tú sueltas todo el aire. ¿Pero lo suelto ya con la boca? No, tú sueltas todo el aire. Vale, a ver si me y te quedas va a dar vacío. un mareo, doctor. No, suelta todo el aire. Espera, que me da como miedo, ¿eh? Y ahora coge el aire a través de esta boquilla. Continúa. Y ahora mantienes el aire dentro. Entre 7, 10 segunditos y ya puedes respirar normal. Ya normal. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Que el fármaco ha penetrado en tu vía aérea y entonces tenemos una sustancia que está actuando localmente donde estaba inflamado. Vamos a dar consejos también, porque estoy viendo que has montado aquí, doctor, me has traído un montón de elementos aquí en el escenario de a esta hora, porque vamos a intentar dar consejos para prevenir, al menos, que nos afecte en demasía la alergia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Venga. Cuando tengamos que limpiar casa, por ejemplo, si hay algún alérgico al ácaro del polvo, lo que no podemos hacer es sacudirlo todo porque entonces esos ácaros los mantendremos en suspensión y aumentarán los síntomas. ¿Eso golpea los trapos que damos? No. ¿Qué es lo que utilizamos? Aspiradoras. Aspiradora. Que lo que hacen es que no movilizan esos ácaros y hacen que no estemos en contacto con el alérgeno, con lo cual los síntomas disminuyen. O sea, mejor la aspiradora que el cepillo de barrer. Eso es, porque esto lo que hace es que lo remueve y lo pone en suspensión. Vale, perfecto. Yo esto lo tengo.
Ahora se llevan mucho las automáticas estas chiquititas, Claro porque que las sí. trajimos, las rumbas estas, como se llamen. ¿Qué es lo que hacemos luego? Cuando llegamos de casa hemos estado en contacto con todos los alérgenos que estaban en suspensión, probablemente los llevemos encima. Si utilizamos otra vez la misma ropa o si hemos estado con la mano y nos tocamos, probablemente también Claro, aparezcan los claro. síntomas. Recomendaciones: cuando uno sale del exterior, cuando entra en casa, se pega una ducha y se cambia de ropa. O sea, quitarse todo el polen y todo lo que hayamos cogido en la casa. Y te O sea, pegas a la una calle. ducha y te quedas nuevo y Qué además bueno. te relaja. Sí, señor. ¿Esto qué es? ¿Un vaporizador? ¿Qué es lo que utilizamos? Muchas veces en ambientes los cuales son muy secos utilizamos el vaporizador, pero sin embargo, si tenemos problemas con los mohos y con ambientes muy húmedos, los retiraremos. Como hemos estado hablando, a veces hay pacientes que porque manifiestan reacciones muy extremas no pueden estar en contacto con esos alérgenos y utilizan mascarillas. Ah, vale. Cuando se levanta viento, sobre todo en mi tierra, que somos mucho de Levante, en Cádiz, ¿qué ocurre? Qué bonitas Que muchas que hay. veces los ojos a las personas alérgicas se les ponen muy hinchados con una rinoconjuntivitis, sobre todo con una conjuntivitis alérgica Por el aire. muy llamativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Protegernos nuestros ojos llevando unas gafas, en este caso de vista, o si no, unas gafas de sol para salir por la calle. Rinitis alérgica también, que el sol le genera cierto picor y Claro, estornudo. y luego aparte, si la córnea está irritada por este problema alérgico que ya hemos dicho, si encima de todo la sometemos a una radiación o a unos niveles de luz solar demasiado elevados, pues aumentan las molestias. Vamos rápido porque tenemos muy poco tiempo. Cuidado Lejía, con los detergentes. excesos de limpieza. ¿Por qué? Porque a veces los productos que utilizamos generan vapores que hacen broncoconstricciones y entonces pueden agravar nuestros síntomas. Y sobre todo, ¿La ropa tendida? la ropa tendida, si estamos diciendo que en el exterior hay alérgenos que están en suspensión, no vamos a poner el tendedero justo en mitad de la calle, porque Ya. entonces nos lo vamos a traer otra vez para adentro. Tendedero y en casa, que ahora En hace buen casita, tiempo ¿no? y no hay problema. Tenemos un mensaje, bueno, tenemos muchísimos mensajes de WhatsApp, doctor, pero vamos a poner algunos, no se nos Claro. enfaden, que nos han mandado muchísimos. Vemos uno más, corre antes Vámonos. de despedirnos, sobre las alergias al 689-700-600. Vamos a intentar ver ese mensaje. Ahí lo tenemos. Fini de Granja de Torrehermosa. Hola, me gustaría saber si igual que parecen las alergias de un día para otro, también pueden desaparecer gracias a ti, Fini. Muy sencillo. Sobre todo lo vemos en los críos pequeños que van a las consultas porque dicen, no, a mí me están poniendo la vacuna. La vacuna no es más que el alérgeno, pero a unas dosis determinadas que van creciendo con el tiempo. De tal manera que lo que hacemos es acostumbrar a nuestro sistema inmune para que no reaccione tan bruscamente a la exposición de ese alérgeno. Con lo cual lo que hacemos es que te lo voy enseñando poquito a poco para que tú no te Vale, vayas vale, asustando, vale, te vas acostumbrando y entonces cuando ese alérgeno aparezca de verdad, no tener una reacción tan adversa. Oye, doctor, muchísimas gracias De nada, por vosotros, acompañarnos como y siempre, por por abrirnos invitarme. los ojos tanto con las alergias. Y Como ahora siempre, un placer. nos vamos, le voy a pedir que nos acompañe porque nos vamos a ir directamente hasta Romangordo con nuestra... No, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Ah, cállate, es verdad. A Jonave, ¿cómo Que tiene el está brazo? Jona, y yo me quería ir a Romangordo con la lupeneta y me está diciendo Guillermo que nos vamos, que está Jona con los brazos hinchados, que le hemos dejado haciendo la prueba de la alergia, como no me ha avisado, Romu. Vamos a verlo. De verdad. Ya ha pasado el tiempo. Jona, perdóname de verdad porque te hemos dejado haciendo la prueba de la alergia allí con los brazos hinchados en Quirón. Cuéntanos, compañero, ¿cómo ha ido? Pues aquí seguimos, compañeros. Vamos a ver si ya tenemos unos resultados. Doctora Fernández, ¿ya ha salido alguna reacción alérgica? Pues sí, evidentemente. Ahí Puedo decir, estamos es marcando. alérgico al polen de las gramíneas. De acuerdo con la historia que me has contado previamente, coincide que eres alérgico al polen de las gramíneas. Ajá. Nosotros hemos hecho pruebas ahora mismo de bueno, pues Alérgenos, sí. de varios alergenos, como puede ser el platanero, etcétera, etcétera. Pero ¿se podría hacer alguna prueba de igual manera para hacer las alergias alimentarias? Pues sí, el sistema es el mismo siempre que se trate de una alergia IgE mediada. Se puede comprobar también mediante este método. Luego ya, lógicamente, podemos pedir analítica y, en último caso, si hay discordancia, que pues hacemos una provocación controlada. Muy rápido. ¿Cuándo tendría que volver a pasar una prueba similar? Hombre, en principio yo ahora le pondría un tratamiento sintomático y lo valoraría, de acuerdo con la historia, en el otoño, por si es candidato de vacuna. Podría ponerme ahora mismo el medicamento, los medicamentos necesarios, ¿verdad? Sí, claro.
Bueno, compañeros, os dejamos. Yo me quedo con la doctora Lourdes Fernández para que me ponga ese tratamiento Claro. que necesito para sobrellevar mejor las alergias primaverales. Gracias, Jonás. Y perdona que se me ha pasado darte paso. Estabas ahí en Quirón tan a gustito, porque en Quirón tratáis también a la gente. Ahora sí, un aplauso bien fuerte para Romualdo Roncero. Muchísimas Encantado, gracias. como siempre. Te veo la semana que viene. Por supuesto.